es un evento de inicio y final. Perdón, un momentico. Hola. De pronto toca apagarla ya. Ya. No. Hola. 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 Ya. Bueno, entonces una crisis epiléptica se define como un evento de inicio y final súbito. Esto es clave en epilepsia porque, digamos, las crisis epilépticas tienen esa connotación que aparecen de un momento a otro, no lo podemos evitar, no lo podemos controlar en cualquier momento, en el momento menos pensado. Entonces, por eso se llaman paroxísticas, por esa situación. Y así como aparecen, finalizan también. Entonces, por eso la palabra paroxística en epilepsia pues tiene ese significado, algo que aparece y desaparece súbitamente. Y lo otro que es importante es la connotación de hipersincronía. Digamos, porque uno dice cómo diferenciamos una crisis epiléptica de un temblor, de una distonía, de una corea, ¿sí? Entonces, lo importante es que la actividad epiléptica empieza a funcionar en el cerebro como un corazón. Cuando nosotros tenemos el corazón actúa como un sinsitio. O sea, cada fibra muscular del cada cardiocito, perdón, cuando se estimula una fibra cardíaca, inmediatamente se estimulan todas. Y eso hace que el corazón funcione al mismo tiempo. ¿Sí? En el cerebro ese orden es diferente porque tenemos circuitos neurogénicos que están activándose, están en periodo de reposo, otros están en potencial de acción, otros están en potencial refractario, etcétera. Entonces el cerebro, de acuerdo a sus múltiples funciones que presenta, está en varios estados eléctricos. Es un estado caótico, diferente al que tiene el corazón. Pero en el caso de epilepsia, cuando se activa una parte del cerebro, bien pueden ser en los dos hemisferios o en una sola parte focal, esa parte focal empieza a activar las otras neuronas para que empiecen a descargar todas al mismo tiempo, como si fuera un corazón. Y eso es lo que llamamos hipersincronía, y ese tipo de descargas es lo que le da el carácter de que sea de tipo epiléptico. Bueno, y eso es lo que llamamos hipersincronía. Ahora no mueve. No. Perdónenme, porque es que no hay una correlación. Bueno,
De acuerdo al sitio donde se produzca esa descarga hipersincrónica en el cerebro, será la aparición de síntomas y signos. Entonces, si es una crisis que tiene una descarga en la región frontal, en el área motora prerolándica, pues la manifestación será motora. Si es una crisis que empieza en la región occipital, por ejemplo, en la parte mesial, en el área calcarina, pues tendremos síntomas de tipo visual, etcétera. Entonces, la descarga, de acuerdo al sitio donde aparezca, va a producir unos signos y síntomas diferentes de acuerdo a la elocuencia de esa parte de la corteza. Este es un ejemplo de cómo es la parte fisiopatológica de las crisis generalizadas, por ejemplo, en el caso de las ausencias. Entonces, donde hay digamos, un generador acá en el tálamo, entonces ahí tenemos canales de voltaje dependientes de calcio, canales T, canales N, y a su vez canales tipo T, tenemos GABA que están antagonizando o modulando esos canales, y cuando hay un desbalance entre este tipo de control inhibitorio excitatorio, esta parte hipersincroniza, digamos, está en el centro del cerebro y el tálamo manda a través de la bolea tálamo cortical todas esas descargas a la corteza y se vuelve una descarga generalizada inmediata. Esta es la actividad que vemos en el electro, que es la actividad de vigilia. Esta es la actividad de sueño, no REM, y aquí tenemos la descarga epiléptica. En el caso en que hay la hipersincronía, ustedes vean que siempre es la misma respuesta de punta y onda, que es lo que caracteriza las crisis de ausencia. En el caso de las crisis focales, pues tenemos el ejemplo del hipocampo, donde un desbalance, aquí, en el hipocampo, digamos, entre las células piramidales de la corteza CA1, las células dentadas, digamos, y que a su vez tienen esta morfología o este tipo de funcionamiento, se va a producir una pérdida también predominando la actividad excitatoria. Entonces aquí, por ejemplo, si hay una lesión de las neuronas inhibitorias, entonces se puede aumentar la actividad excitatoria y se pueden crear conexiones anormales que se pueden volver excitatorias. Esa excitación va a predominar sobre la parte inhibitoria, y el hipocampo es un sitio pues que toma las descargas y las hipersincroniza, las manda a la región temporal y de ahí pues puede irradiarlas al resto del cerebro. Eso es en el caso de las crisis focales. El otro mecanismo, por ejemplo, dentro de los muchos que hay, es la parte genética donde los canales iónicos pueden estar alterados. Entonces uno puede tener anomalías de los canales de sodio porque estén muy abiertos, porque estén muy cerrados, como en este caso. Aquí tenemos donde están funcionando bien la relación de sodio-potasio para producir nuestra descarga de todo o nada del potencial de acción. Y aquí tenemos un mal funcionamiento entre canales de sodio con una mayor entrada de sodio al interior de la neurona y disminución de la salida de potasio, lo que nos va a producir estos picos de potencial de acción repetitivos, o puede pasar lo contrario. Si la alteración es en el potasio, puede presentarse con muchos tipos de cambios. Bueno, el propósito de clasificar las crisis es que pues, sea un lenguaje común para colaborar y para que todo el mundo en el mundo se entienda y sepa uno de qué tipo de crisis se está hablando, de qué tipo de epilepsia, y la idea de esta clasificación es que sea fácil de entender, tiene diversos grados de complejidad, o sea, puede usarla los médicos, los neurólogos, pero no es solamente para los neurólogos, pueden usar las personas de otras especialidades, bueno, los neuropediatras, pero puede usarla también el psicólogo, el trabajador social, el psiquiatra, etcétera. Entonces, la idea es que esa clasificación sea universal y pueda usarse en la parte básica, por ejemplo, los genetistas, biólogos, etcétera, y que haya un entendimiento entre todas las especialidades. ¿Cómo evaluamos al paciente cuando nos llega a la consulta? Entonces es muy importante definir la edad en que aparecen las crisis, si esas crisis empiezan o se presentan solamente durante el sueño, durante la vigilia,
o tanto durante el sueño como la vigilia. Y debe uno definir y describir la crisis como aparece cronológicamente. Entonces es importante preguntarle al paciente o a su familiar o a su acompañante cómo empieza una crisis, porque ahí es donde podemos ver si las crisis son de inicio focal o generalizado. La mayoría de las personas, de los pacientes, la mamá que va con el niño, pues lo que más le angustia es cuando el niño pues tiene los movimientos tónico-clónicos generalizados y uno le dice, bueno, ¿cómo es el ataque? Y pues la mamá dice, no, es que se empieza a mover todo, le sale baba por la boca, se muerde la lengua, se orina, entonces uno dice crisis generalizada. Pero si uno empieza a preguntar, bueno, pero antes de que haga eso, ¿qué pasa con el niño? ¿Queda con la mirada perdida? ¿Mueve algún brazo? ¿Siente alguna cosa? Entonces todo eso nos puede indicar que haya signos focales o síntomas focales que nos indiquen que la crisis puede tener un inicio focal versus generalizado. Porque un error que uno ve es síndrome convulsivo generalizado. Y digamos, lo más frecuente de los tipos de crisis epilépticas son las epilepsias y con crisis que son de tipo focal. Son alrededor del 60 al 70% de las epilepsias. Eh, pero con estos errores pareciera que fueran más frecuentes las generalizadas, pero es por este tipo de enfoque clínico que les cuento. Bueno, listo. Esto es entonces... ay, Dios. No, no puedo poner a andar las crisis. Bueno, este es el tipo de... No me sale acá para... Si yo quiero activar el video, no lo puedo ver. Por ejemplo, pongamos esto. Vale. Bueno, vamos a ver si...
Bueno, vamos a ver, perdón los inconvenientes porque es la primera vez que estamos haciendo. Del podio. Ya, a ver, esperemos a ver. Ahora sí vamos aquí a ver. Listo, ya quedó sincronizado. Ah, ya. Listo, qué pena, perdón. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, lo que dijimos, que la crisis las clasificaciones tienen que ser desde una complejidad simple o sencilla y que puede ir aumentando de acuerdo a lo que estemos necesitando y de acuerdo a la especialidad. Esta es la clasificación del grupo de la parte de epilepsias. Entonces, ¿qué es importante en la clasificación o en la definición del grupo que hizo este tipo de trabajo, la Fuerza de la Liga Internacional contra la Epilepsia? Y nos dice que la aparición de 2 o más crisis epilépticas no provocadas en ese momento. Es importante que no sean crisis que hayan sido provocadas porque el paciente tiene un problema hidroelectrolítico, tiene una hipoglicemia, etcétera, sino que son crisis en las que no encontramos una etiología en ese momento y esas 2 crisis tienen que estar separadas por un periodo mayor de 24 horas para que podamos hablar de epilepsia. Ahora el problema es cuando un paciente tiene su primera crisis y no tiene más crisis, entonces si le damos o no le damos tratamiento, todo eso fue una discusión y se llamaba la crisis única. Entonces ahora lo que se acepta es que hay otros factores que ayudan, por ejemplo, que el paciente tenga anomalías en el examen neurológico, en la resonancia, en estudios paraclínicos, el tipo de enfermedad, etcétera, que hagan que ese factor predictor de epilepsia sea más alto. De eso ya nos hablarán más adelante de cuándo tratar a un paciente con una primera crisis o no. Bueno, estas son palabras que se usan técnicamente, digamos, conductas automáticas, nosotros le decimos automatismos, crisis de tipo emocional, crisis que producen posturas corporales que llamamos de tipo tónico, etcétera. Bueno, y esta es la clasificación básica, está traducida al español. De lo que son las crisis epilépticas. Entonces, básicamente las crisis se dividen en crisis que empiezan con signos focales o que empiezan de manera generalizada o en las que no podemos determinar si el inicio es focal o generalizado. Muchas veces la gente por ganarse tiempo, pues tiene muchas cosas que hacer mientras hace las fórmulas, entonces no pregunta y muchas quedan como inicio no determinado, pero yo preferiría intentar encasillar la crisis en una de las 2 primeras categorías, porque así es como podemos definir tipo de tratamiento, pronóstico, estudios. Si nos quedamos en inicio indeterminado, empezamos a patinar. En las crisis de inicio focal es importante determinar el grado de alerta. El grado de alerta no quiere decir si el paciente está consciente o inconsciente, está en coma, sino si está conectado con el medio, si responde a las preguntas y si tiene memoria de lo que sucedió durante la crisis. Entonces, lo que en inglés se le dice aware, el problema, antes a este tipo de crisis le decíamos crisis parciales complejas, ya decían que era perder el conocimiento, eso generó toda una discusión porque indicaba que el paciente debería estar en coma para pasar al estado complejo y realmente no pasa eso. Los pacientes parecen alertas cuando están en la clase o en el sitio donde les dé la crisis, parece que estuvieran haciendo cosas. Y lo importante es que el paciente se desconecta. Entonces es una desconexión con el medio o una ruptura de contacto. Eso es lo que significaría aware para nosotros en español.
Y luego, esto se pone si es un signo predominante en la crisis, y luego las que se clasifican como motoras o no motoras, y luego si hay una irradiación, o sea, con un componente que involucre los dos semicuerpos, que es lo que se llama irradiación tónico-clónica bilateral, que antes le decíamos generalización secundaria. Las crisis generalizadas, si se sobreentiende que si es generalizada y está involucrando los dos hemisferios, producen deterioro de conciencia desde el principio. Entonces no hay necesidad de escribir si hay compromiso o no de la alerta, y pueden ser motoras o no motoras. Bueno, esto es, por ejemplo, cómo una lesión focal en la corteza puede generar que se hipersincronice toda la corteza y se transmita de un hemisferio al otro y produzca una crisis generalizada muy rápidamente. A veces una sola lesión pues produce lo que vemos, o a veces múltiples lesiones focales pueden producir una hipersincronización y generar crisis de tipo generalizado. Bueno, aquí tenemos las crisis focales, que esas empiezan en una región específica del cerebro. Por ejemplo, acá en el caso del hipocampo, en la región temporal mesial, se irradian a la región temporal y luego pueden pasar a la región temporal del otro lado o generalizar posteriormente. Entonces, este es más o menos el compromiso de cómo se producen las crisis focales o generalizadas. Bueno, voy a usar acá unas diapositivas que también me cortesía la doctora Adriana Martínez de Bucaramanga, y ella a su vez muestra unas crisis que se tomaron del Atlas latinoamericano de crisis epilépticas de la doctora, acá la tenemos, de la doctora Jacobian. Y entonces voy a mostrarles ejemplos de crisis. Entonces vamos a tomar ejemplos de crisis de esta parte de inicio focal. Entonces aquí tenemos una paciente con una crisis. Ay, Dios. Ya. Estas son las crisis más frecuentes, o sea, son pacientes que tienen, ahí está alterada la alerta, o sea, el paciente parece que estuviera consciente, pero no responde a los estímulos, está desconectado y hace unos movimientos con la mano derecha, como buscando cosas, que son movimientos motores bruscos, digamos, automáticos, que no tienen sentido, que son automatismos de búsqueda. Esto lo llamamos automatismos. Entonces ella está buscando, está tratando de arreglarse las manos, de tomar cosas, de arreglarse la camisa, y está desconectado. Entonces esto es lo que llamamos una crisis de inicio focal con alteración de la alerta y con automatismos manuales. Aquí tenemos esta paciente con una crisis de inicio focal. Ella se desconecta y luego hace un componente de atonía, se va hacia un lado con una retroversión del tronco con predominio hacia el lado derecho. Estos son ejemplos de espasmos infantiles que aparecen en el primer año de vida. Si vieron ahí el brinquito, que producen o involucran, voy a volverlo a repetir, ahí volví a hacer otro, aparecen en salvas, son movimientos como de sacudida en la anteversión y abducción de los miembros superiores. Estas son crisis de inicio focal de tipo motor, tipo espasmos infantiles. Estas son crisis de inicio focal con componente motor que producen movimientos exagerados de las cuatro extremidades, predominantemente afectando la parte cercana de las extremidades o axial, como decimos, la parte más axial de las extremidades. Ahí va a empezar. Este tipo de crisis generalmente aparece también durante el sueño, tenemos automatismos, grita. No tenemos sonido. Bueno, allá hay grita. Ese tipo de movimientos que son muy bruscos. Muchas veces estos pacientes son tomados como
de tipo psiquiátrico y tiene este tipo de movimientos. Aquí tenemos un paciente con crisis mioclónicas que se producen durante la fotoestimulación. Y vean ustedes ese movimiento de parpadeo y luego esas sacudidas en los hombros, que son muy súbitas de un grupo muscular, duran menos de 100 milisegundos, eso es lo que llamamos mioclonías. Esta es una niña con una postura tónica, o sea, las posturas tónicas, dependiendo del sitio donde se originen, si es en la parte media de los hemisferios cerebrales o en la parte lateral, en las regiones frontales, van a producir unos tipos de posturas diferentes. Entonces, una postura tónica en extensión de los miembros inferiores y de los miembros superiores con anteversión o abducción de los miembros superiores. Y miren la actitud de la niña, intenta llorar, como de miedo. Ya le pasó la crisis. Estas son crisis de tipo clónico. Las crisis clónicas se parecen a las mioclonías, pero no son así súbitamente un grupo aislado, sino son contracciones tanto de músculos agonistas como antagonistas. Entonces producen como una especie de temblor, pero predominan más los músculos antigravitatorios y por eso ese tipo, la contracción es más prominente en ese grupo muscular seguida de la otra contracción. Entonces ese es el tipo de sacudidas que tiene en la hemicara del lado izquierdo. Bueno, entonces aquí ya vimos nuestra clasificación, estábamos viendo las crisis de inicio focal y ahora vamos a ver, acá está más desglosada con los tipos de actividad motora, vimos crisis mioclónicas, hiperkinéticas, vimos espasmos infantiles, crisis clónicas, atónicas, automatismos. Y bueno, acá está la crisis generalizada y este es el otro tipo de crisis epiléptica de clasificación que es la clasificación de las epilepsias. Entonces, una vez hemos determinado que el paciente tiene una solamente crisis, en donde dice tipo de crisis en la parte superior focales, entonces esto nos va a dar origen a una epilepsia focal. Si el paciente solo tiene crisis generalizada, nos va a dar origen a una epilepsia generalizada. Si el paciente tiene tanto crisis focales como generalizadas, vamos a llamarlo una epilepsia combinada. Bueno, y si esto encaja de pronto con antecedentes genéticos, con la edad de aparición, etcétera, podemos enfocarlo de acuerdo a un conjunto de crisis como un síndrome epiléptico. Y lo otro importante es que aquí al lado, a su izquierda, ven ustedes la clasificación de las etiologías, o sea, que está produciendo, cuál es la causa de la epilepsia. Entonces hay causas de tipo estructural, por ejemplo, no sé, genética, infecciosa, metabólica, inmune o desconocida. Y una causa puede tener varias, por ejemplo, si yo tengo un absceso cerebral, tengo una causa infecciosa que a su vez me está produciendo una lesión estructural. ¿Sí? Bueno, y otra situación importante son las comorbilidades que están al otro lado. Entonces no es lo mismo tratar a una lactante que inician crisis epilépticas, a un adulto o a una persona mayor. Las características de la epilepsia son diferentes y la etiología. Entonces las personas mayores, por ejemplo, pueden estar tomando anticoagulantes, medicaciones para falla cardíaca, etcétera, que pueden tener interacciones con los medicamentos anticrisis. Entonces, todo eso es muy importante para tener en cuenta el tratamiento del paciente. 5 minutos. Entonces, ya vimos esto. Voy a mostrarles otros ejemplos de crisis focales, pero no de tipo motor. Entonces aquí vean ustedes lo mismo, la paciente está desconectada y está haciendo unos movimientos automáticos con la mano izquierda, tratando de arreglarse la camisa y tiene una postura tónica, distónica al otro lado. Bueno. Las crisis autonómicas pues son de varios tipos, las más frecuentes son por taquicardia, bradicardia,
sudoración, pues es muy común que el paciente tenga cialorrea, lo que más llama la atención, diaforesis, pueden tener palpitaciones, etc. Estos son los tipos de inicio, de crisis de inicio focal cognitivas, que son básicamente de origen temporal o temporoparietal, neocortical lateral o en la región temporobasal. Bueno, las de tipo emocional, aquí por ejemplo, lástima, esta es una paciente que tiene crisis con risa, o llamamos nosotros gelástica, en las que empiezan a reírse automáticamente. No puedo poner. Sin sentido. Y esas son producidas por lesiones en la región media, en el hipotálamo, por unos tumores que se llaman amartomas. Podemos tener crisis de inicio en las regiones prerrolándicas o postrolándicas. Bueno, les voy a pasar esto. Aquí tengo otro ejemplo. Este es el niño con una ausencia. Ustedes que se desconecta. Aquí ahorita empezamos a ver las descargas de punta onda, era el ejemplo de la fisiopatología que les mostraba. El niño queda desconectado, parpadea, dura unos segundos y pasa. Es lo que llamamos ausencias, que se diferencian de las otras crisis que hablamos con alteración de la alerta porque son más corticas, son mucho más frecuentes. Es importante ver si los pacientes después de que tienen las crisis tienen confusión o somnolencia, que es lo que llamamos el estado posictal, o sea, posterior de las crisis. Está en otra ausencia. Este es un niño con una crisis atónica astática. Astática quiere decir que es tan grande el componente atónico de todo el cuerpo en la parte axial que hace que el niño se caiga, se desplome. Esta es una crisis atónica. Esta es una paciente con... bueno, este es un niño que hace lo mismo. Las crisis de risa es una risa automática, como sin sentido. Bueno, este es un paciente que tiene un componente de desconexión con el medio, de alteración de la alerta, tiene un poco de risa y después empieza a hacer componente de miedo, grita y algunos movimientos hipermotores. Estos son tipos de posturas tónicas. Mire que así sea adulto o niño, dependiendo del sitio, pues la postura va a ser similar. Acá está en este caso también. Bueno, estos son los espasmos que ya les mostré, pero en este caso los espasmos infantiles pueden ser generalizados o pueden ser focales. En este caso la descarga es generalizada. Estos son otro tipo de posturas que de acuerdo a la postura nos pueden decir de dónde viene la crisis. Esto es lo que se llama el signo del espadachín. El paciente hace esto y cuando vemos esto probablemente las crisis vienen del área motora suplementaria. Estas son crisis posturales oculares versivas, supraoculares, otros tipos de postura. Y esta es la crisis pues más conocida, que es la tónico-clónica. Pero antes de que le empiece la crisis, este paciente empieza a hacer unos movimientos de sacudida en las manos, en los miembros superiores, que son mioclónicos, tónicos, y luego si viene la postura tónica de las cuatro extremidades, con una postura, y a su vez sobre esa postura aparecen los movimientos clónicos. Entonces está la crisis tónico-clónica, pues a la que todo el mundo le tiene miedo y es la que genera más estigma y tabú entre las personas. Ahí tienen la postura. Vean ustedes que esa postura tónica va cambiando de acuerdo a cómo va irradiando la crisis. Bueno. Listo. Yo creo que, perdona por las demoras y esto, vamos a cortar acá y vamos a dejar entonces para las siguientes charlas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Niño. Gracias. Vamos a tomar unos 2 minutos mientras hacemos un cambio de computador. Y nuestra siguiente charla está a cargo de la doctora Betty Gómez Arias.
Ella es neuróloga y epileptóloga de la Clínica de Epilepsia Neuromédica Medellín y es miembro de la Asociación Colombiana de Neurología y de la Liga Colombiana contra la Epilepsia, coordinadora del Comité de Neuroepidemiología y Salud Pública de la ACN 2020-2022 y es representante ante el Consejo de Salud Mental de la Asociación Colombiana de Neurología. Compartir pantalla la tuyo, lo que vas a presentar. ¿Ya? No, esa no es. Ay, espérate. Sí, que ya le sale. No, pero es esta. Entonces ya te busco el pasador. ¿Y entonces qué hago acá? Ya. Vamos. ¿A dónde le damos compartir? No. Allí ven. Angélica. Estos computadores son Es muy que, no, diferentes. yo sé, pero no sé dónde lo tiene ella. Si es en el, acá. Acá. Ah, ya. Sí, ¿cuál es el tuyo? Ahí ya está el tuyo. No, es ese. No sé, mirar que ¿Cuál se es el de quedado ella? bien. O sea, como tiene tantas abiertas, no sé. Yo te le dije compartir. ¿Eso qué es? Es este. Cerrar. Más que esto. ¿Qué hacemos ahí? Inicia su video. Inicia mi video. Sí, lo viste. Sí. ¿Cuál es la Y diapositiva de compartir ella? es esta. Ah, no. No es la que está atrás. Es que se abrieron, va, por eso te digo yo que. Sí, pero tú debes ser una de estas. No. De ella. Ah, ¿será que el de stock? Y Porque ahí. este es el computador que está allá abajo. Ajá, y aquí ya. Ya, ahora sí. Te abro la mano. No, desactivar su micrófono. Silenciarme no. O si no. Como lo quieras, El pero anfitrión está acá para todos desactivar su micrófono para hablar. Sí. que no es que pase. ¿Se escucha bien? Así es, doctor. Espera. Configuración de teclado. ¿Dónde la paso? De acá, pero no la leí. Bueno, buenas tardes a todos. En la siguiente charla, digamos que es importante para todos porque yo quiero como resaltar la importancia de la epilepsia, no solo en términos como de datos, sino como todas las consecuencias que tiene la enfermedad. Quiero comentarles que este simposio, entre comillas, no se inspiró en una guía que se llama la guía MHGAP, que es una guía que más adelante vamos a hablar un poquitico de ella o al final 5 minuticos, pero básicamente es como una guía que quiere hablar sobre los temas de salud mental y disminuir la brecha de las enfermedades de salud mental a nivel del mundo. La epilepsia es una de esas enfermedades que se incluye en esa guía, que es a nivel mundial, y en Colombia se están iniciando como los entrenamientos para que los psiquiatras y los neurólogos nos capacitemos en diferentes enfermedades para disminuir la brecha en relación a ellas. Pero principalmente el enfoque no es hacia el nivel especializado, sino principalmente al enfoque de la atención primaria, es decir, a los médicos generales, lo que les dijimos ahora, a todas las personas que tienen el primer contacto con el paciente y que son los que enfrentan diferentes situaciones. Entonces, son ustedes las primeras personas que deberían conocer, deberían saber sobre la enfermedad. Entonces, los invito a que conozcamos un poquito de la epilepsia. Quiero que conozcan estos 3 términos. Para mí son importantes para que podamos entender un poquito la definición de la epilepsia activa, que es la que todos conocemos, es cuando un paciente tiene una epilepsia diagnosticada, está en tratamiento con un medicamento antiepiléptico
y tiene, digamos, crisis en los últimos años. No importa si la crisis ocurrió hace 3 años, hace 4 años, si ocurrió hace menos de 5 años, decimos que el paciente tiene una epilepsia activa. Otro término que es importante es la epilepsia en remisión, que es cuando un paciente tiene una resolución de un síndrome dependiente de la edad o que lleve más de 10 años sin crisis y 5 de esos años esté sin medicamento anticrisis. Hay algunos tipos de epilepsia o síndromes epilépticos, sobre todo en la infancia, que se autolimitan, ¿sí? Más adelante nos van a hablar un poquito más de eso. Y un término que quiero que conozcan para que puedan entender un poquito como la conferencia es como el ABAT, que es una medida de carga de la enfermedad. Nos habla de los números de años perdidos debidos a una enfermedad, discapacidad o muerte prematura, y ABP significa muerte prematura más los años vividos con discapacidad, pues es la unión que nos da el término de ABAT. Entonces, ¿por qué las neurociencias en general, y no solo la epilepsia, son un tema prioritario del cual nosotros, como trabajadores de la salud, tenemos que conocer? Es que las enfermedades del sistema nervioso, pues, son la principal causa de años de vida perdidos por enfermedad, y la segunda causa a nivel de muerte a nivel mundial, más o menos 9 millones de muertes por año. La enfermedad cerebrovascular sigue siendo la principal causa con el 42%, la migraña, la demencia, la meningitis, y también tenemos ahí evidentemente a la epilepsia. Y lo que hay que resaltar de esas enfermedades son las discapacidades asociadas que se producen digamos, en los pacientes con enfermedades cerebrovasculares, con demencias, con epilepsias, y sobre todo que afecta a ciertas poblaciones que son más vulnerables. Por ejemplo, las mujeres, los ancianos, las personas, entre comillas, con bajos ingresos económicos, que los llamamos pues como las personas pobres, y las personas que viven en áreas rurales o remotas, y poblaciones, digamos, especiales o que tienen otras comorbilidades. Entonces, aparte de que ya sabemos por qué es prioritario el tema a nivel de las enfermedades neurológicas, ¿por qué tenemos que saber un poquito más de la epilepsia? La gente con epilepsia se muere más, tiene un riesgo de muerte prematura de más de 3 veces que la población general. El 80% de las personas que tienen epilepsia viven en países de ingresos bajos y medios, aunque no lo creamos, lo vemos aquí en Colombia, pero puede ser más marcado en otros países, no tienen acceso al tratamiento. El estigma y la discriminación, el comportamiento que nosotros como personas tenemos sobre las personas con epilepsia y una serie de situaciones en relación a la violación de los derechos humanos. Casi la mitad de los pacientes con epilepsia tiene otra condición de salud y eso lo vamos a recalcar ahora, y se pierden más o menos 13 millones de años de vida ajustados por discapacidad en relación a esta enfermedad. Les voy a poner un caso simplemente para ilustrarles un poquito. Puede ser un caso acá en Colombia. Supongamos llega una paciente de 19 años. Una paciente de 19 años, vive en área rural no dispersa de Antioquia, no tiene ningún factor de riesgo conocido, entre comillas, para epilepsia, simplemente dicen que es muy impulsiva, presenta lo que llamaron una convulsión a los 17 años, ella no consulta, porque le ocurrió una sola vez y pues cierto, se demoró poquito y ya después ella se sintió bien y a los 18 años vuelve a tener otra convulsión. Ella luego pues logra tener una cita con el médico general. En esa consulta, digamos, se interrogan sobre una especie de brincos que la paciente venía presentando desde los 15 años. En el momento, pues desde los 15 años ella tampoco, no se diagnosticaron ni se consultó por ese tema, solamente se consultó cuando presentó la segunda crisis convulsiva, que como ya había explicado el doctor Nariño, puede ser el síntoma más ruidoso. En ese momento le iniciaron tratamiento con ácido valproico, buena tolerancia, sin recurrencia pues de las crisis convulsivas, persistía con esos brinquitos, sobre todo diurnos, y después de un tiempo, ahorita lo que quiero que veamos es la progresión en el tiempo. Ella asistía a una consulta especializada por unas necesidades a los 20 años. Entonces simplemente quiero que veamos que es una mujer de 19 años que empezó con síntomas desde los 15, con 2 convulsiones y que solamente
después de más o menos 2 años empieza a recibir tratamiento y logra el acceso pues al especialista después de varios años, pero ahorita lo vamos a ver porque es importante. La incidencia, digamos, no me quiero detener mucho, pero lo que quiero decirles es que depende mucho. Ustedes vamos a tener un tema que son las crisis sintomáticas agudas, para que sepan bien de qué se trata, 29 a 39 por 100.000 al año, las tasas de incidencia acumuladas de epilepsia de 61.4 por 100.000, tasas de incidencia en Latinoamérica estimadas que son un poquito más altas de 111, y vemos que las incidencias mayores son en los países de ingresos bajos o medios. Quiero resaltar este estudio, digamos, que evaluó la prevalencia e incidencia de epilepsia en Latinoamérica. Se realizaron una revisión sistemática y estos metaanálisis de estudios de poblaciones. Se evaluaron 36 estudios de prevalencia y 6 de incidencia y se logró una población total de 312.410.000 personas año. Pero básicamente lo que quiero resaltar acá es decirles que la prevalencia de epilepsia en América Latina sigue siendo alta, está muy asociada en algunos casos, sigue estando asociada a la neurocisticercosis. La proporción de neurocisticercosis en personas con epilepsia fue de 17.3 y no hubo diferencias significativas ni sexo, ni las principales fuentes como heterogeneidad fueron los aspectos metodológicos de estos estudios. Cada país, digamos, tiene diferentes diseños. En este estudio resaltan mucho la necesidad de tener nuevos datos. Lo que quiero resaltar en esto nuevamente, entonces, es, digamos, la alta prevalencia comparada con el resto del mundo, y desde 1990, o sea, hace más de 30, 40 años, no ha habido grandes modificaciones. Los factores de riesgo siguen siendo muy parecidos, que son las infecciones, el consumo de alcohol y la consanguinidad, y resaltan nuevamente pues como las limitaciones metodológicas. Aquí vemos como la prevalencia de incidencia, digamos, en cada uno de los países de Latinoamérica. Ahorita vamos a hablar de Colombia. Y lo que llama la atención es simplemente decirles a las personas que es necesario desarrollar programas de educación sanitaria adaptados culturalmente y basados en la comunidad, dirigidos a la población general y a los criadores. Digamos, la recomendación general para el mundo sigue siendo que la neurocisticercosis en América Latina sigue siendo pues muy alta, ¿sí? Entonces, tema que tenemos que tener en cuenta. En Colombia tenemos algunos estudios neuroepidemiológicos que nos han hablado como de la prevalencia de epilepsia. Vemos que más o menos, digamos, estos estudios que se hicieron con poblaciones, hablaban, pareciera que fuera un poco más en las mujeres, 10,3, 13,8, aquí hay un poquitico más de incidencia, y estos otros dos estudios que más, ahorita lo vamos a ver, que habla más como de la carga de la epilepsia en Colombia en el 2015, y este otro estudio preliminar que salió este año con datos digamos, de los RIPS, que nos habla de que la epilepsia es la segunda causa de consulta en Colombia de las patologías neurológicas. Entonces creo que es mostrarles como la importancia en relación a eso. Recordarles que la incidencia de epilepsia es mayor en el primer año de vida, generalmente tiene una distribución bimodal, pareciera que es mayor en los hombres que en las mujeres, y aquí les pongo interrogado que si eso es real, porque muchos de los estudios dicen como, creemos que es más en los hombres, pero sabemos que en muchos países las mujeres con epilepsia no consultan por vergüenza, no consultan porque las dejan en la casa, entonces no sabemos si realmente las mujeres con epilepsia acceden fácilmente a los tratamientos. Dentro de los tipos de crisis, todos pensamos que la crisis más frecuente es la crisis convulsiva, la que todos conocemos, la que ahorita mostramos, que es la que todos describimos, pero realmente cuando se hacen estudios se evidencia que las crisis más frecuentes son las que son focales, que el paciente pierde la conciencia, pierde el estado de alerta y se queda, digamos, como desconectado. Entonces parece ser que es el 36% de todas las personas con epilepsias. Y epilepsias focales de etiología desconocida siempre es un porcentaje alto, y epilepsias focales que encontramos como alguna causa más o menos equiparan 17,2, 17,5 por 100.000. Tema relevante que ya les había mencionado, la mortalidad. No es un tema menor, las personas con epilepsia se mueren antes, no todas, pero pues sí se muere la mayoría antes. Hay una cosa que se llama la muerte súbita en epilepsia, que nos daría pues una charla completa como para hablar de ella.
pero digamos que son muertes que ocurren de un momento a otro en pacientes con epilepsia, en algunos casos con factores de riesgo, y que existen formas como para prevenirla. Lastimosamente ya también se han encontrado estas muertes en pacientes que son controlados y sin antecedentes de tener descontrol de crisis. Entonces, por eso es tan importante el manejo del estado epiléptico, ¿sí? Que es una de las causas que tiene una mortalidad importante en los pacientes, y tener en cuenta que los pacientes con epilepsia tienen mucho riesgo de que se ahoguen, de tener quemaduras, de tener golpes. La mayoría de veces cuando ustedes escuchan que un paciente con epilepsia murió, se van a acordar de mí, que les van a decir se ahogó, se golpeó, se murió y no subimos, se suicidó, y sigue estando mayor en países de ingresos bajos y medios. La carga económica de la epilepsia es un tema supremamente importante, porque la epilepsia, como muchas de las enfermedades, pero específicamente ya tiene costos directos, que es todo lo relacionado con el sistema de salud, los elementos que tiene que tener para hacer un diagnóstico adecuado, cuántos años se demora una persona a veces en tener el diagnóstico de epilepsia, los costos directos en relación a si esos pacientes en algún momento por las comorbilidades necesitan de apoyo social, educación, transporte, y los costos indirectos que muchas veces las epilepsias en algunas poblaciones, los pacientes no encuentran trabajo, se vuelven una población económicamente inactiva, una comorbilidad que lo limita, y en algunos casos algunos pacientes necesitan cuidadores. Y la otra característica es que ya la mencionamos, que es la muerte prematura. Entonces, los costos van a variar según el tipo de epilepsia, la respuesta al tratamiento, que va a depender muchas veces de qué tan temprano y qué tan bien indicado lo hagamos, y el tiempo transcurrido desde el diagnóstico y las comorbilidades asociadas. Este es un estudio de la carga de la epilepsia en Colombia, que se publicó en el 2015. En ese momento también se hizo con base en unos registros para poder realizar el estudio. Digamos que se encontró que la epilepsia es el responsable del 0.88% de las muertes en Colombia. Ustedes van a decir que eso es muy poquito, pero si hacen cuentas, no es tanto, no es tan poquito. Y es el responsable del 5,25 ABAT por 100.000. Es decir, que se pierden cada año por la epilepsia. Las personas pueden perder en su funcionalidad o en lo que pudiera hacer en la vida, cada año está perdiendo esa capacidad como de desarrollarse. Y generalmente esto se debe, digamos, a la mortalidad prematura y a la carga pues que tiene como tal la enfermedad. Otro tema importante en relación a la epilepsia son las comorbilidades. Me da pena con ustedes que yo no traduje esta tabla. Nosotros los neurólogos, yo lo digo, hemos visto todo eso que está ahí, todas estas comorbilidades que tienen los pacientes con epilepsia. De pronto vamos a hablar un poquito más de eso en otras charlas, pero lo que quiero decir es que aproximadamente el 50% de los pacientes tienen comorbilidades. Y las comorbilidades pueden aparecer antes o después del diagnóstico. Y parece ser que algunas comorbilidades, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, los deterioros cognitivos, pueden predisponer mecanismos que disminuyen el umbral convulsivo. O sea, de alguna forma, esa comorbilidad está ayudando a que aparezca la epilepsia. Por ejemplo, como pasa con el trauma craneoencefálico. Solo por condiciones, digamos, sobre todo las neuropsiquiátricas, depresión, ansiedad, psicosis, problemas del comportamiento, demencias, ya problemas, digamos, más generales como las discrasias sanguíneas y pronatremias, tienen de dónde escoger. Estas son las más comunes. Discapacidad intelectual, que es más común en niños, hasta en el 40%. La apnea obstructiva, que es otra de las pandemias que hay ahora en los pacientes adultos, enfermedades neurodegenerativas, problemas del espectro autista, TDAH en los niños, depresión, ansiedad, la migraña en el 19%, alteraciones en la salud ósea y en la salud de la mujer. Entonces, lo que les quiero decir básicamente con esto es decir, las comorbilidades hacen que la complejidad del manejo sea una brecha, porque cuando tú ves un paciente con epilepsia, en el 50% de esos pacientes no vas a tratar una sola enfermedad, sino que vas a tener otra condición que de pronto va a necesitar otras cosas que uno no le puede dar en ese momento, o tal sí. Entonces lo que quieren decir es que las comorbilidades aumentan las brechas del tratamiento. Vamos a pasar un momentico al tema de prevención.
quiero dejar una cosa y es que la prevención siempre nos la han enseñado como un tema menor, luego lo relacionado con prevención, promoción de la salud, y la verdad es que este simposio se hace precisamente en la atención primaria porque queremos llamar la atención sobre esto. Lo primero es que nos saquemos de la cabeza que la prevención es solamente antes de que aparezcan las enfermedades, antes de que todas las cosas son bonitas o que está bien el paciente y solamente es ir a decirle haga tal y tal cosa, no haga tal y tal cosa para que no le dé. Entonces existen como 3 niveles importantes de la prevención. Un dato importante es que 25% de los casos, o sea, una cuarta parte de las epilepsias son prevenibles. Tenemos a la promoción primaria, que nos invita a promocionar la salud, a decir a las personas cómo evitan y cómo cuidar su cerebro para que no entren en el riesgo de padecer algún tipo de epilepsia. Debemos saber en ese momento cómo prevenir, qué hacer durante si aparece una crisis y qué hacer cuando tenemos el diagnóstico. Y lo que nos permite también la prevención primaria es hacer detección temprana de síntomas y diagnóstico y un tratamiento básico. En la prevención secundaria es cuando yo de pronto ya tengo el diagnóstico de una enfermedad. Eso aplica para todos. La importancia de la intervención temprana para retrasar las complicaciones, mejorar los pronósticos de ese paciente. Muchas veces van a necesitar cuidados especializados y poder darles a los pacientes los exámenes necesarios para hacer el diagnóstico adecuado y el seguimiento. Y la prevención terciaria es en el paciente que ya tenemos, digamos, la enfermedad con ciertas dificultades o ciertas complicaciones. Entonces vamos a prevenir las secuelas, vamos a invitarlo a la rehabilitación desde todos sus puntos, y un término pues que no me gusta mucho, pero sí lo utilizan, que es el término como de paliación, como que en las condiciones que esté darle de las mejores opciones. Aquí pues en toda esta línea está el tratamiento de las comorbilidades que va junto con estas 3 líneas de prevención. Los factores de riesgo prevenibles para epilepsia, ya les dije que era el 25% de las epilepsias, parto prematuro, bajo peso al nacer, complicaciones antenatales en general, neuroinfecciones, meningitis, encefalitis, trauma craneoencefálico, accidentes, violencia, ahogamientos, la enfermedad cerebrovascular isquémica o hemorrágica, las enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión, diabetes y obesidad, alcohol, las drogas y el tabaquismo, y un tema que cada vez creemos que no, pero tiene mucho que ver, el medio ambiente y la polución, también son factores de riesgos. Siguen en todo caso encabezando la lista la enfermedad como cerebrovascular y las complicaciones perinatales cuando hacen análisis, digamos a nivel más generales de los porcentajes de factores de riesgo que se pueden prevenir. Entonces, otra vez el caso, simplemente para decirles, bueno, esta niña era una condición donde no se tenía, digamos, una información adecuada en relación a las enfermedades neurológicas, simplemente le decían como que era muy impulsiva, no tenían como una necesidad como de consultar. Digamos, cuando la niña empieza con estos movimientos anormales, digamos, sería como bueno que las personas hubieran tenido acceso a que alguien les hubiera dicho, mire, es mejor que consulte por esta situación, ¿sí? Pero una persona que trabajara en el hospital o que lo conociera, o de atención comunitaria, que les hubiera podido decir sobre la importancia de consultar por estos brinquitos, estos movimientos anormales. Y digamos, cuando ya llega pues a poder consultar y a tener su antiepiléptico, pues ya empezamos es como a manejar el término, pues aquí ya toda la prevención secundaria de la enfermedad. Y cuando la paciente ya sigue con sus mioclonías y necesita consulta especializada porque persisten, porque se va a embarazar, por muchas razones, demoramos más o menos 4 años para realizar un diagnóstico y probablemente 1 año adicional para que la paciente tenga un acceso al especialista. Entonces la idea, ya les voy a decir por qué no se debemos retrasar como el diagnóstico. Esto es un estudio de países del primer mundo en los que tienen problemas parecidos, creo que menos graves, pero parecidos a los de nosotros. La prevención primaria y secundaria de la epilepsia continúa siendo una necesidad insatisfecha, ya que no se había avanzado en la prevención de la aparición de la epilepsia en pacientes, digamos, menores de 65 años en los últimos 40 años, digamos, en este estudio. Entonces, digamos que lo que quieren decir es que no se previno la epilepsia en esa población. ¿Por qué tratar las crisis, no solo las convulsivas, sino las focales y todas las crisis? Este estudio lo que nos dicen es,
El retraso en el diagnóstico no se correlaciona con la respuesta al tratamiento en 5 años, pero un mayor número de crisis antes del diagnóstico indica un peor pronóstico. O sea, un paciente que usted le haga tardíamente o que no se trate o que siga teniendo convulsiones, pues probablemente la evolución de la enfermedad va a ser más difícil que otras. Esto vamos a hablar después, pero quiero dejar esto claro. Tenemos muchas opciones para tratar la epilepsia, unas mejores que otras. En Colombia no tenemos todas, pero tenemos muchas opciones. Quedar claro que los medicamentos no curan, los medicamentos te pueden decir antiepilépticos, anticrisis, anticonvulsivantes, todos son lo mismo, ellos solamente controlan crisis, no curan. Hay algunos estudios que muestran que los antiepilépticos o los anticrisis pueden ayudar a los pacientes a mejorar en ciertas situaciones de la evolución de la enfermedad, en el pronóstico, en la parte cognitiva, pero no curan. Y mencionarles este tema de la salud mental que les dije al principio. La salud mental es un tema imperativo para todos, no quiere decir que no podamos tener problemas mentales, trastornos mentales. Lo que queremos decir es que es un estado en el que seamos capaces de tener las herramientas y de que la sociedad nos dé las herramientas para afrontar ciertas situaciones, y es lo que se busca con las personas que tienen ciertos tipos de patología. Entonces, las estrategias de prevención primaria, ¿cuáles son? Mejorar el entrenamiento y la calidad de atención en epilepsia a través de los médicos de la guía que yo le digo, que es Mental Health Gap, que es como para disminuir la brecha de la salud mental en estas enfermedades, educar en epilepsia a los trabajadores de la salud, crear servicios basados en comunidades, mejorar el acceso a los especialistas, mejorar el acceso a los medicamentos y la protección financiera de esos accesos a esos medicamentos, implementación de las guías de atención y mejorar nuestros datos en epilepsia. Voy a hablar de esto por el tema. En Colombia se intenta generar políticas públicas que tengan todos estos abordajes: promoción, prevención, rehabilitación. Hay unos planes de acción en epilepsia, de acción intersectorial, que van hasta el 2031, que van a empezar apenas el otro año, para que lo tengan en cuenta. Y las conclusiones que les quiero decir, y pues no son mías, son más que todas las personas que más trabajan en temas de salud pública y epilepsia, debemos promover la epilepsia como una prioridad en salud pública para disminuir la carga de esta enfermedad, o sea, como todas las secuelas que tiene. Aumentar la prioridad de la epilepsia en las agendas de investigación para que podamos tener más datos y más formas de tratarla, y mejorar a que las personas, digamos, que sensibilicen su actitud y reduzcan el estigma y promover la protección de los derechos de las personas con epilepsia, e invertir en el sistema de salud para mejorar el acceso al cuidado de la epilepsia, al conocimiento, aumentar el acceso a los medicamentos. No es lo mismo tenerlos, pero si no tengo cómo me los traigan y cómo yo poderlos tomar de forma crónica, no voy a hacer como nada. Y generar políticas públicas para la prevención de epilepsias adquiridas, que ya vimos que es una cuarta parte. Muchas gracias. Doctora Betty, muchísimas gracias por su excelente presentación. Es muy Gracias. interesante la epidemiología y prevención de epilepsia. Y ahora vamos a dar paso al doctor Jean-Paul Vergara. Él es neurólogo, epileptólogo y epidemiólogo clínico, jefe del Departamento de Epilepsia del Hospital San José Centro en Bogotá y coordinador del programa de epilepsia en ese mismo hospital, secretario de la Liga Colombiana contra la Epilepsia y miembro de la Asociación Colombiana de Neurología. El doctor Vergara nos va a presentar qué hacer ante la primera crisis epiléptica, y al final de esta sesión queda abierto un espacio que tenemos de unos 15 minutos para sus preguntas, tanto la gente que está conectada con nosotros virtualmente. Muchísimas gracias por su participación, y ustedes que están acá presentes con nosotros. Muchas gracias. Adelante, doctor Vergara. Ah, ya. Pantalla no me deja. ¿Cómo arrancar eso? No me está dejando.
Listo. ¿Cómo la quitamos? ¿Qué cosa? ¿Sí? Listo. Listo. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia. Voy a tratar de ser lo más práctico posible. Todo diagnóstico, no solo para el neurólogo, sino para el médico general, que es muy clara en decir que la epilepsia es la segunda. Y son datos muy parecidos a lo que pasa en países en vía de desarrollo. Esta es pues mi presentación, mis conflictos de interés. Este es mi grupo de trabajo en el Hospital San José Centro de Bogotá, a la orden cuando necesiten algo. Básicamente lo que vamos a hacer en esta charla es establecer conceptos básicos en la definición de primera crisis y nueva definición de epilepsia y evaluar herramientas que en la práctica definamos a qué paciente le iniciamos o no medicamentos anticrisis. Bueno, ¿cuál es la idea? La idea no es que el paciente llegue a urgencias, nosotros digamos que tenga epilepsia y le iniciemos un manejo. Bueno, recordar que no todo paciente con primera crisis es igual a epilepsia y este consejo de Hipócrates es muy importante pues para ustedes como estudiantes de hacer un hábito, cosas, ayudar o al menos no hacer daño. Digamos que la necesidad de todos los pacientes con epilepsia tengan diagnósticos de epilepsia. Entonces, alrededor del 10% tendrá una crisis en algún momento de su vida. De estos casos, entre el 2 y el 3% tendrán diagnóstico de epilepsia. Entonces, no me voy a, esto ya lo dijo el doctor Nariño, pero lo más importante al momento de que un paciente llegue a una crisis epiléptica es definir si tiene o no tiene un diagnóstico de epilepsia. Cualquiera de estas tres definiciones tendrá diagnóstico de epilepsia y si no, pues lo definiremos como una primera crisis. ¿Qué nos dice la ILAE? La ILAE básicamente nos dice si un paciente llega a urgencias, tiene una primera crisis, esto fue lo que dijo el doctor Nariño, la clasificaremos como focal, generalizada o de etiología desconocida. Entonces, para mí, digamos, con los residentes de neurología que siempre hacemos la práctica de epilepsia, es súper importante decirles que la semiología del paciente con crisis epiléptica es muy importante para poder decir si en realidad el paciente tiene una crisis epiléptica. Digamos que siempre digo yo que todos tenemos derecho a una crisis epiléptica en la vida, secundario a... Si nosotros nos quemamos ese cartucho, es probable que la segunda vez tengamos el diagnóstico. Entonces miren que esta paciente está en una cama, en una unidad de telemetría, ¿verdad? Vemos una paciente hablando y con movimientos asincrónicos, muy llamativo que cierra los ojos durante el episodio. Entonces ya vamos a ver por qué estas características importantes, ¿sí? Si vieron a diferencia de los videos que mostró el doctor Nariño de posturas tónicas, esta paciente no tiene ni posturas tónicas ni movimientos clónicos, sino unos movimientos con los ojos cerrados, ¿verdad? Con los cuales nos da un valor bastante importante. Entonces, cuando un paciente llega a urgencias y nosotros decimos, además, ya cumple criterios de epilepsia, esto es sobre todo para pacientes con una única crisis, que cuando los estudiamos, por ejemplo, un tumor, ¿verdad? O les encontramos una esclerosis mesial temporal o les encontramos algunas otras alteraciones en el cerebro que no... Entonces, si el paciente hace una primera crisis, se quedará en el cuadro inicial, que es el azul. Crisis, aquí ayuda a tomar cara enfocal, generalizada, combinada con etiología que puede ser estructural, genética, infecciosa. Recordar, un paciente puede tener infecciosa. ¿Por qué es importante? Pues porque eso nos va a ayudar a y creo que se lleven de esta charla lo que decía el doctor Nariño, una descarga. Todos estamos acostumbrados a ver las crisis grandes y no si nosotros estimulamos la vía visual, vamos a tener una crisis. Por ejemplo, esta paciente que vemos acá, miren que está comiendo unos doritos. Este es un monitoreo electro
donde dividimos el cerebro en dos. La parte de arriba son los izquierdos, la media, y abajo están el hemisferio derecho. Miren que el trazado va a tener mucho, eso es una parte avanzada de la epilepsia. Y vemos unos cambios electroencefalográficos. Ah, ok. Ya la costumbre de tener tapabocas. Bueno, y vemos que esta paciente, si uno le presta atención, sigue hablando, ¿verdad? Ella refiere que siente unos síntomas raros, pero que no logra explicar qué es. Y miren cómo esta paciente hace unos cambios eléctricos en el estado de fondo y sigue hablando. ¿Listo? Entonces, la primera tarea que hay que llevarse de acá es que para nosotros diagnosticar o sospechar crisis epilépticas, a veces es necesario la parte eléctrica del cerebro para hacer un diagnóstico final. Bueno, entonces, clasificación de primeras crisis. Podemos tener unas crisis que se llaman provocadas, en la cual el paciente podrá hacer una crisis secundaria a toxinas, a medicaciones o a factores metabólicos, por ejemplo, la hiponatremia. Tendremos unas crisis agudas sintomáticas en esos pacientes que presentan ACV, traumas craneoencefálicos o meningoencefalitis, ¿verdad? Y tendremos crisis remotas en esos pacientes, por ejemplo, con infartos cerebrovasculares que se van a la casa con el diagnóstico de ACV y regresan a la semana o a las 2 semanas con diagnóstico de una crisis epiléptica. Tendremos otros pacientes con síndromes epilépticos como la epilepsia mioclónica juvenil y otras que son de causas no identificadas. Cuando un paciente llega a urgencia, la principal preocupación es saber el riesgo de recurrencia y es la pregunta de todos, ¿verdad? Del médico de urgencia, del neurólogo y del familiar. Doctor, ¿qué pasó con esto? ¿Cuál es el riesgo que tengo de recurrir? Entonces, ¿qué es lo más importante? La mayoría de recurrencias están en el primer año, después de una segunda crisis sintomática. Sintomática llamaremos a estos pacientes que tienen lesiones dentro del cerebro, tumores, infartos, etcétera. Digamos que si un paciente hace 2 crisis en el contexto de un ACV, por ejemplo, el riesgo de una tercera crisis es más del 87%. Estos pacientes sin duda van a necesitar medicamentos, comparado con el 64% de los pacientes con el riesgo de recurrencia cuando es idiopática, y llamaremos a idiopática ese grupo de pacientes que se los estudia y todo es negativo y creemos que hay una causa genética. ¿Qué pasa en los niños? En los niños el riesgo de una tercera convulsión luego de un segundo ataque es del 72%. Yo siempre digo que los niños son un mundo aparte porque, por ejemplo, los niños en la epilepsia tienen un comportamiento o muy bueno o muy malo, sobre todo los que tienen síndromes epilépticos o llamaremos encefalopatías epilépticas. Esto es algo muy importante porque todos pensamos, por ejemplo, recuerden que la definición de epilepsia dentro de uno de sus ítems demuestra que nosotros debemos tener crisis separadas de 24 horas para poder hacer diagnóstico. La mayoría de artículos demuestran que tener 5, 6, 7 crisis en menos de 24 horas no da más riesgo de desarrollar epilepsia. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un paciente, por ejemplo, con una hiponatremia, por ejemplo, este paciente con hiponatremia puede hacer 5 crisis, ustedes le corrigen la hiponatremia y puede que este paciente más adelante no tenga riesgo de desarrollar epilepsia. ¿Cuál es lo primero que debemos tener en cuenta cuando un paciente llega con primera crisis? Recordar que el diagnóstico de epilepsia es clínico. Por eso la importancia de ver videos como el doctor Nariño de la semiología es clave para poder clasificar los pacientes con crisis. ¿Por qué? Porque hay otras enfermedades que pueden simular epilepsia, entre ellas pues el Parkinson, algunas neuropatías periféricas, menos frecuentes demencias y ACVs. Entonces, hay unos tips para nosotros poder interrogar las primeras crisis en urgencias. Entonces, son típicamente paroxísticas, son típicamente episódicas, ¿verdad? Y generalmente se manifiestan con alguna alteración transitoria del comportamiento, motora, visual, por una actividad neuronal excesiva. Bueno, entonces, miren, ¿se acuerdan que les mostré un video ahorita de una paciente que tenía los ojos cerrados? Hay que recordar que más del 90% de los pacientes con crisis epilépticas tienen los ojos abiertos. Bueno, lo segundo, las crisis duran en promedio 1 a 2 minutos. Algunos pacientes pueden tener mordeduras de la lengua, algunos pacientes pueden tener amnesia del evento, algunos pacientes pueden tener posictal, que pues pueden ser de somnolencia o de confusión, y recordar que, digamos, a diferencia de los niños, la mayoría de crisis en los adultos son estereotipadas, o sea, son muy iguales. Es raro que un adulto presente varios tipos de crisis, puede pasar, sí, pero lo más común es que los adultos presentan los mismos tipos de crisis y a veces esto nos hace sospechar. Digamos, en las crisis generalizadas vamos a tener las crisis tónico-clónico generalizadas que todos conocemos, ¿verdad?
Las crisis de ausencia, que son desconexiones con el medio, y las crisis mioclónicas, que son saltos repentinos y que típicamente se encuentran en algunos síndromes epilépticos que arrancan entre los 14 y 15 años, y los pacientes refieren que al despertarse comienzan a hacer sobresaltos, sobre todo de miembros superiores. ¿Listo? Este es un patrón de un paciente, este es un electroencefalograma donde vemos unas descargas generalizadas, llamaremos cada punta que ven ustedes acá de ambos lados del cerebro, punta de onda lenta a 3-4 Hz, que es muy típico de las ausencias. Vamos a ver a esta paciente rápidamente. Es una paciente con una primera crisis tónico-clónico generalizada, pero la comenzamos a estudiar, no estaba claro, los papás tenían alguna discusión de que sí tenía unas desconexiones, que no tenía desconexiones, pediatría no tenía claro, pero en teoría era una primera crisis tónico-clónico generalizada. Entonces miren que esta paciente hay algo muy bonito acá, y es que estos pacientes con epilepsias primarias generalizadas hacen tipos de crisis que se llaman ausencia y que se desencadenan durante la hiperventilación. Esta paciente, si no se hubiese estudiado, se hubiese mandado a la casa con una primera crisis tónico-clónico generalizada, pero a conectarla a la telemetría y ponerla a hiperventilar, comienza a hacer unas descargas de polipuntas, ondas lentas, ¿verdad? De manera bilateral durante la hiperventilación. Eso es muy típico de las ausencias, y a veces solamente ustedes en el consultorio poner al paciente a hiperventilar, es probable que le desencadenen las crisis de ausencia. Hay otro tipo de epilepsias que pueden ser un poco más difíciles de diagnosticar. Tenemos la epilepsia frontal. El lóbulo frontal tiene muchísimas funciones y pueden hacer crisis hipermotoras como la demostró el doctor Nariño, o podemos tener crisis nocturnas, ¿verdad? Muy cortas, que se llaman epilepsias del lóbulo frontal. La necesidad de hacer estudios de electroencefalografía prolongada nos ayuda porque muchos de estos pacientes hacen crisis solo durante la noche. Entonces, si usted pues, va a una EPS, le asignan una cita de un electro que dura 15 a 20 minutos y se lo asignan en el día. Es probable que este paciente pues, sea muy difícil de encontrarle algo si el paciente no duerme. Entonces, vemos que este paciente está dormido, ¿verdad? Mírenlo, él se despierta, ¿verdad? ¿Qué hace? Abre los ojos, ¿verdad? Miren que los ojos están con una mirada fija, ahí está completamente tapado, se dan cuenta que tiene una crisis, lo destapan, ¿verdad? Hace una postura tónica, simétrica, bilateral, con un grito, ¿verdad? Que es muy característico de estos pacientes durante la noche. Y miren la postura que adopta el paciente, que luego se vuelve asimétrica con extensión del miembro superior derecho. ¿Listo? Miren lo difícil que es simular en urgencias, por ejemplo, en un paciente. Vieron que cuando estaban examinando una niña en el video del doctor Nariño, cómo se ponen muy tónicos, o sea, es una postura muy difícil de simular, tanto que puede fracturar a un paciente. Y ahí siguen lo que llamamos nosotros los movimientos clónicos. Este abuelo era un problema porque al parecer a veces se levantaba mordido o a veces se levantaba orinado, pero vivía solo, no quería vivir acompañado, y le hicimos el diagnóstico de epilepsia simplemente haciéndole una telemetría nocturna, porque no teníamos muchos datos semiológicos y muchos de estos abuelos pelean por vivir solos. Bueno, tenemos otro tipo de epilepsia, digamos que tendremos dos tipos de epilepsias muy frecuentes, que son las focales y las temporales. Dentro de las temporales, digamos, estos pacientes van a manifestar, creo que todos nosotros hemos tenido esa sensación de déjà vu, ¿verdad? O algo que ya vimos. Algunos pueden tener miedo, palpitaciones y taquicardia. Esta paciente es una paciente muy curiosa, ¿verdad? Porque la familia la llevó porque a veces la interrogaban y se quedaba como desconectada comiendo. Miren que es una paciente que realmente está comiendo, pero mira uno que está cogiendo el pan y está casi que jugando con él, no hace caso. Y finalmente, al terminar el episodio, hace esto que llamaremos nosotros el frote nasal. Bueno, lo llamamos nose sweeping y es muy característico de los pacientes con epilepsias temporales. ¿Listo? El paciente termina la crisis, se frota la nariz con la mano. El lado que está afectado es la mano con la que se toca la nariz. Bueno, y eso se llama nose sweeping o frote nasal. ¿Listo? La esclerosis mesial temporal derecha, esa es una resonancia cerebral donde vemos pues la comparación de la sustancia blanca con la sustancia gris, y vemos acá señalado en esta región la ampliación de la región temporal derecha. Tendremos otro tipo de epilepsias que son menos frecuentes, más difíciles a veces de diagnosticar o tratar, porque la epilepsia parietal puede ser algo tan pequeño como a sentir una sensación de parestesias contralateral. La epilepsia occipital, vamos a tener manifestaciones visuales que pueden ser
que pueden ser auras visuales positivas, ¿verdad? Con elementos de colores o incluso objetos, y 5 al 10% de las crisis occipitales no tienen ningún componente visual, y eso va un poco más hacia los niños y es menos frecuente la ceguera ictal. Esto, bueno, creo que algunos de ustedes vieron Los Simpsons, ¿verdad? Este es un video que, un capítulo donde ellos están en Japón o en China, no me acuerdo, y comienzan a ver videojuegos por una parodia que hubo de unos videojuegos que generaban crisis. ¿Eso puede pasar? Sí, puede pasar. No en todos los pacientes con epilepsia, porque a veces las mamás llevan a los niños y le dicen, doctor, es que pasa todo el día en el celular y tiene un PlayStation y se lo voy a quitar. No todas las epilepsias son sensibles a la luz. Bueno, entonces eso es muy importante saberlo y la única manera de saberlo es, doctor, es que cada vez que se expone a la luz, por ejemplo, las luces a ustedes que les encantan las discotecas, esa luz, ¿verdad? Es la que nosotros utilizamos durante el fotoestimulador y pueden desencadenar crisis epiléptica, pero no es en todos los pacientes con epilepsia. ¿Listo? Aquí tendremos algunos tipos de epilepsia, pues que no me voy a detener mucho en los niños que se pueden encontrar y que van a tener crisis desencadenada. ¿Listo? Eso no me va a detener. Estos son pues imágenes de resonancia donde vemos nosotros un paciente con una displasia cortical del cuadrante posterior. ¿Y a qué va esto? Bueno, vamos a pensar, por ejemplo, hay crisis epilépticas de primera vez, bueno, o crisis epilépticas de primera vez en urgencias que son muy difíciles de diagnosticar, entre ellos las crisis epilépticas de llanto, de risa, que mostró también el doctor Nariño, y son pacientes con risa inmotivada. Me acuerdo que cuando estaba haciendo mi fellow, vi una paciente de la Universidad de los Andes, pues que durante clases se reía, pero no había ninguna razón, y la paciente tenía un tumor hipotalámico y hacía crisis de risa. ¿Listo? Entonces, todo paciente con crisis gelásticas o crisis de risa o crisis gelásticas, dacrísticas que son de llanto, vamos a descartarle que no tengan los tumores hipotalámicos y estamos obligados a hacer una resonancia cuando estos pacientes tengan. Hay otros eventos que son mucho más difíciles de diagnosticar. Yo siempre he dicho que los eventos no epilépticos o psicogénicos son difíciles porque a veces el tratamiento se hace muy difícil y miren que es 50% frecuente durante las unidades de videomonitoreo. ¿Qué podemos buscar en estos pacientes? Cosas que no tienen los pacientes con crisis epiléptica. Entonces, tienen los ojos cerrados, tienen unos movimientos que no son tónicos ni clónicos y movimientos extraños como hacer no, no, no o sí, sí y el balanceo pélvico que es muy frecuente en estos pacientes. Esta paciente, por ejemplo, es una paciente que llegó a nuestra unidad de monitoreo, ¿verdad? Con un diagnóstico de una epilepsia refractaria polimedicada, ¿verdad? Y pues decidimos hacerle la conexión a la unidad de monitoreo y vemos una paciente que cierra los ojos, ¿verdad? Comienza a respirar muy rápido. Miren que hace una contracción de este brazo, comienza a apoyarse sobre la cama. Eso no es una postura tónica. Un paciente con alteración de la conciencia durante una crisis no puede apoyarse en la cama. Bueno, y miren que las crisis siempre eran muy diferentes. Esta es una de las crisis y a diferencia de las otras pacientes no tuvimos un cambio pues en el trazado de base. Miren que la paciente casi que se retuerce. Estos movimientos no son movimientos estereotipados típicos de epilepsia. Bueno, pero a veces es muy importante conectar a los pacientes para tratar de demostrar que son o no son. Hay una cosa importante y es que los pacientes que debutan con primeras crisis pueden tener epilepsia más eventos no epilépticos y ahí está la experticia del médico porque hay un grupo de pacientes, hasta el 30% de pacientes con epilepsia pueden tener eventos no epilépticos. Entonces, esto me gustó mucho, ahora que están de moda los memes. Dice, si el oro se oxida, no es oro. Si el amor se acaba, no es amor. Si la convulsión es con los ojos cerrados, no es convulsión. Entonces, si un paciente tiene los ojos cerrados en un tipo de crisis, bueno, es muy importante tenerlo en cuenta y es un dato súper taquillero, sobre todo porque cuando uno ve que un paciente llega a urgencias, y este es mi segundo consejo durante la charla, si un paciente tiene una crisis epiléptica, ustedes no tienen que correr ni llamar, no, ustedes tienen que observar. Bueno, es cuestión del médico aprender a observar y poder ver la semiología de las crisis. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes con eventos no epilépticos terminan en urgencias intubados y sedados por cosas que no son crisis epilépticas. Tenemos algo muy frecuente que va a pasar, pasa en personas jóvenes o personas muy adultas y se llama el síncope vasovagal. Entonces, típicamente son personas jóvenes, por ejemplo, que están en Bogotá, es muy frecuente las personas que van en Transmilenio de pie, ¿verdad? Y se acompaña de visión borrosa, náuseas, mareo, sudoración y se provoca por factores. Hay algunos pacientes que le tienen miedo a la sangre, eso pasa.
y cuando les van a sacar sangre se desmayan. Bueno, espero que no sean ustedes porque son estudiantes de medicina. Y tenemos otras cosas que son un poco más difíciles, que se llaman las parasomnias y que son los trastornos del sueño. Y esto básicamente son generalmente niños o adolescentes que comienzan a presentar síntomas anormales durante el sueño, y de ahí la importancia de hacer la telemetría o la polisomnografía. Entonces, siempre nosotros debemos establecer la causa, ¿verdad? Y mirar si tenemos signos focales. Focales quiere decir que arrancan en un sitio del cerebro, y todos los pacientes con primera crisis se deben estudiar en urgencias con todo el perfil metabólico, porque los estudios demuestran que un paciente con una primera crisis que llega a urgencias y no se estudia, tiene un riesgo más de 8 veces de morirse cuando se va a la casa. Entonces, todos los pacientes con primera crisis se deben estudiar en los servicios de urgencia. La edad, los pacientes mayores de 60 años con una nueva crisis, ¿verdad? Siempre se debe considerar, si el paciente mayor de 60 años, un ACV como una posibilidad diagnóstica. Hay algunos artículos que sugieran que así usted le haga una resonancia y la resonancia es negativa, probablemente fue un infarto de pequeño vaso, y es una de las posibilidades que debemos estudiar. Aguda sintomática en los primeros 7 días, ¿verdad? Y este es el grupo de pacientes con lesiones sintomáticas o lesiones del cerebro, tienen 8.9 veces más probabilidad de morir durante los primeros 30 días, por lo cual nuestra obligación como médicos es que toda primera crisis se debe estudiar en urgencia. ¿Listo? ¿Cuáles son las causas de crisis sintomáticas agudas de nuevo en los servicios de urgencia? El ACV, la lesión cerebral traumática y las infecciones. ¿Qué vemos en la vida real? Realmente, digamos que en los pacientes con ACV, las crisis tienden a no ser tan remotas, sino crónicas. O sea, el paciente lo estudiamos por el ACV en los servicios de hospitalización, se van a la casa y llegan en los primeros 6 meses con crisis epilépticas. ¿Listo? Esto es pues demostrar que los pacientes con lesiones cerebrales tienen más riesgo que los pacientes que no tienen lesiones de hacer una crisis de manera aguda. ¿Listo? ¿Qué es importante? ¿Por qué debemos estudiar los pacientes? Si yo estudio un paciente y le descarté todo y todo salió negativo, lo cual quiere decir que fue una crisis idiopática, digamos, solo tienen un riesgo de recurrencia menor del 20%. ¿Listo? Si las crisis estas que son idiopáticas, le hacemos una telemetría y vemos que el paciente tiene las descargas de punta onda que le mostré ahorita en la foto, ¿verdad? El riesgo de recurrencia se sube al 50% a los 18 meses. Bueno, ¿qué debemos pensar cuando estudiamos un paciente con primera crisis? Si le vemos algo anormal al examen neurológico, si el electro es anormal, ¿verdad? O si tiene una historia familiar positiva de epilepsia al momento de interrogar. Hay algunos artículos, entre ellos este artículo que cuando tengan un tiempito leerlo, se llama el MES Trial, el cual nos trata de clasificar a los pacientes en riesgo alto, bajo y medio, ¿verdad? Teniendo en cuenta que los pacientes que van a tener riesgo son los pacientes que al momento de la presentación hacen más crisis, ¿verdad? Los pacientes que tienen un examen neurológico anormal les da un punto, los que tienen un examen electroencefalográfico anormal, ¿verdad? Se clasificarán pacientes pues como un alto riesgo de crisis. ¿Qué dice la Academia Americana de Neurología de las primeras crisis? Que el riesgo de recurrencia a los 5 años es del 35%. Si un paciente tiene una segunda crisis, 75% de los 5 años. Moraleja, paciente con segunda crisis siempre se debe medicar. ¿Listo? Los pacientes con examen neurológico anormal e imagen anormal tienen un riesgo más alto que los pacientes que no. Las descargas anormales en el electroencefalograma deben ser epileptiformes para clasificarlas como un alto riesgo de recurrencia, y ojo con las crisis nocturnas. Bueno, desafortunadamente las crisis nocturnas se asocian siempre a epilepsias focales, sobre todo del lóbulo frontal, y son pacientes que nos ha pasado que le hacemos estudios repetitivos y no les encontramos nada. Hace poco nos pasó un paciente que había estado hospitalizado en 2 clínicas más, ¿verdad? Y esta vez sí pudimos hacerle el diagnóstico, y realmente en el estudio eléctrico prolongado de 24 horas le captamos 2 puntas epileptiformes, por lo cual la recomendación es crisis nocturna, la mayoría de las veces es igual a epilepsia focal. Bueno, y pues hay otras cosas que nos pueden ayudar, digamos que la parálisis de TOD, que es una parálisis de un hemicuerpo contralateral, y el debut con estado epiléptico nos puede afectar esto. Todo paciente con primera crisis debe tener una imagen. ¿Cuál? Con la que contemos. ¿Cuál es la más sensible? La resonancia cerebral. ¿Qué podemos utilizar en los servicios de urgencia? El TAC. ¿Listo? Con la resonancia, cuando la hacemos con un protocolo especial de epilepsia, la sensibilidad va superior a un 60%, y si es leída por un neuroradiólogo llega hasta un 80%.
Esto no me voy a detener, pero es un protocolo de epilepsia donde hacemos cortes finos a 1 milímetro. Eso está publicado en la página de la ILAE, que se llama protocolo Hardness, que es el que hacemos nosotros en nuestro hospital con pacientes con debut de primera crisis y que queremos saber pronóstico de recurrencia, donde vamos a evaluar algunas lesiones como esta que vemos aquí al lado de la ínsula izquierda. Bueno, otros estudios que podemos hacer en primera crisis, el electroencefalograma. El electroencefalograma, como ustedes vieron, es conectar al paciente con unos electrodos, evaluar la actividad cerebral. ¿Qué problema tiene el electroencefalograma? Que son solo 20 minutos y algunos epidemiólogos se quejarían de la sensibilidad porque la sensibilidad va del 30 al 50%. Epidemiológicamente, una sensibilidad del 50% quiere decir que uno puede tirar una moneda al aire y ser positivo o negativo. Hay algunas cosas que nos pueden ayudar, ¿verdad?, para poder mejorar esta sensibilidad, como es evaluar el sueño durante el electro, trasnocho, maniobras de foto de hiper, pero la sensibilidad se sigue quedando corta. Cuando uno lee electro se ve que la mayoría de pacientes no durmieron y la mayoría de actividad epileptiforme focal se ve durante el sueño, sobre todo el sueño no REM. ¿En qué momento, digamos, podemos hacer el estudio? Nosotros, bueno, algunos recomiendan que la sensibilidad de 48 horas es hasta el 77%, ¿verdad? Pero si, digamos, en mi hospital manejamos todo con 12 horas y nos va muy, muy bien. ¿Listo? ¿Qué es importante? Profilaxis anticrisis en los pacientes con traumas o hemorragias o etcétera. La única indicación de dejar medicamentos anticrisis en pacientes es en los pacientes con hemorragias subaracnoideas traumáticas. Bueno, ese paciente que le llega a urgencias y se cayó y se golpeó la cabeza no tiene ninguna indicación de dejarle medicamento con fenitoína o levetiracetam. Bueno, ¿qué es importante? Siempre que nosotros tenemos una primera crisis, la pregunta es, ¿tiene riesgo de recurrencia? Que lo vamos a evaluar basado en los puntos que hemos tomado, pero la pregunta es, ¿le dejamos o no le dejamos? El medicamento es importante porque le aumenta el tiempo hacia el segundo ataque. Bueno, el medicamento no es para curar la epilepsia y eso debemos tenerlo claro. ¿Listo? Digamos que entre la corte tratada, el riesgo de recaída fue de 25% en los primeros 24 meses y por esto es la importancia de que estos pacientes siempre hay que evaluarles y tomarle estudio para poder hacer el diagnóstico. ¿Listo? En conclusión, el diagnóstico de primera crisis es individualizado. La semiología es lo más importante en los pacientes con primera crisis. Siempre se deben descartar causas metabólicas, síncopes. Es necesaria una resonancia y una videoelectroencefalografía así en los sitios donde contamos y la decisión de iniciar medicamento es individualizada. No se ponen en contexto todos los pacientes. Y para llevar a la casa, por favor, la semiología es muy importante porque lo que uno ve cuando las ambulancias trasladan pacientes que ingresan a nuestro servicio, todos los pacientes presentaron posturas tónicas y movimientos clónicos. Bueno, pero eso no siempre es así. Entonces, una buena anamnesis y una buena semiología nos ayudan a hacer el diagnóstico en la mayoría de los casos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vergara, por su excelente revisión, una presentación muy interesante sobre el manejo de la primera crisis y el enfoque general de epilepsia. Queremos invitarlos a que hagan sus preguntas a los que están aquí en el salón y a los que están en forma virtual. En el icono de preguntas y respuestas o en el chat estamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias. Vamos a romper el hielo con la doctora. Haría una pregunta al doctor Jean-Paul, de pronto para dejar un mensaje sobre, ante una primera crisis, ¿cuándo le remitimos al neurólogo el paciente o cuándo el médico general o de otra especialidad puede esperar antes de remitir o cómo recomiendas esa remisión a esa especialidad o al epileptólogo? Realmente de mi experiencia, que son bastantes primeras crisis, creo que todos los pacientes deberían ir a neurología, tanto que los estudios lo que dicen es que el paciente debería hospitalizarse para estudiar, porque el problema real es que, digamos que el riesgo de morirse 8 veces son los pacientes con lesiones cerebrales. ¿Cómo tú sabes que la tiene o no la tiene? En un hospital. ¿Listo? Y se ha visto muchos pacientes con TAC que son TAC negativos y luego se le hace la resonancia y tienen tumores, etcétera. Hace poco nos pasó con una paciente remitida a otro sitio. Así que mi recomendación es todos los debe ver neurología siempre. Nada que hacer. Doctor Vergara, una pregunta para usted y es
si la hiperventilación desencadena solo las crisis de ausencia o también puede desencadenar cualquier otro tipo de crisis. Realmente lo que he visto es que puede desencadenar crisis de ausencia y crisis o eventos no epilépticos. Es muy llamativo que los pacientes con eventos no epilépticos, cuando se les hace susceptibilidad o se les dice que van a hacer crisis, lo que más hacen es durante la foto y la hiper, ¿sí? Otro tipo de crisis, he visto crisis focales que se lateralizan a un hemisferio durante la hiperventilación y el paciente comienza a hacer cambios en un hemisferio, pero no es lo más frecuente. Desde mi punto de vista es más frecuente en ausencias y en pacientes con eventos no epilépticos. Perfecto. No sé si dentro de los asistentes tienen alguna otra pregunta. Aquí tenemos una más. Dice, buenas tardes, excelente. Cuando vamos a medicar a un paciente pediátrico, un segundito la pregunta. A ver, la abro acá. Ya. Ahí está en el chat, listo. Entonces, cuando vamos a medicar un paciente pediátrico, ¿cuándo es una convulsión? Cuando es una convulsión febril por encima de los 5 años, ¿cómo la clasificamos? Yo creo que este tema lo vamos a revisar mañana. Sin embargo, el doctor Daniel Nariño nos va a dar una abrebocas sencillamente, pero para entrar en este tema, mañana vamos a hacer una revisión completa del tema. Tuve un automatismo ahí, se me levantó la mano. No, pero digamos es que hay crisis generalizadas, crisis febriles que pueden ser focales o generalizadas. Y generalmente las crisis que se presentan con fiebre y tienen síntomas focales y signos focales, pues son las que más probablemente van a seguir recidivando y pueden estar asociadas a un síndrome epiléptico, ¿sí? Porque a veces lo importante es definir si esto es solamente producido por la fiebre y cuando ya el pacientico crece y deja de tener estos, madura el cerebro, pues ya no siguen las crisis. Pero hay pacientes en que este es el inicio de su epilepsia. Y yo quería comentar en lo de la primera pregunta del doctor Jean-Paul, estoy de acuerdo, todos los pacientes con epilepsia deben ser evaluados, pero digamos nosotros los epileptólogos vemos las epilepsias que no se controlan, que tienen múltiples medicamentos. El inicio, el paciente que tiene una primera crisis les llega a ustedes y ustedes tienen que abordar a ese paciente, de llegar al centro de salud, de llegar a urgencias, en el rural, en el internado. Entonces lo importante es que ustedes se enfoquen en ese paciente, le den su tratamiento, lo controlen en ese momento y luego lo remitan al neurólogo, porque en ese momento el paciente necesita que alguien le dé medicación, le diga qué hacer. Hay una pregunta para el doctor Jean-Paul Vergara. Muchas gracias por su excelente exposición. Y dentro de los trastornos paroxísticos no epilépticos, ¿nos podría hablar, según su experiencia, sobre el enfoque del espasmo del sollozo? Bueno, digamos que eso es un tema también más de neuropediatría, que creo que mañana se tomará más. Pero la verdad, doctor Wahib, es que, bueno, a nosotros en mi formación que fue con el doctor Mayor, veíamos niños y pues yo hice neuropediatría en epilepsia en Chile. Bueno, realmente no es tan frecuente y creo que para el diagnóstico de movimientos anormales de cualquier tipo en niños, la telemetría es clave para el diagnóstico diferencial. Digamos que, por ejemplo, en los niños lo que uno ve es que la mayoría de epilepsias en niños de 5 años son epilepsias focales, digamos que ya luego de esa edad comienzan a hacer un poquito algunos síndromes generalizados, pero en general, o sea, un niño con epilepsia focal tiene una alteración generalmente eléctrica que nos ayuda a hacer el diagnóstico. Pero creo que mañana la doctora Natasha nos va a aclarar más de los síndromes en pediatría. Correcto. Y hay otra pregunta. Espera, algo que quería ampliar lo que la pregunta que habían realizado. Bueno, lo que había dicho Jean-Paul, que era realmente el manejo de esas primeras crisis, y incluso ahorita vamos a hablar sobre el diagnóstico de epilepsia. Tú dijiste de que debían estar hospitalizados para hacer el diagnóstico. Y algo que digamos que quede claro es que hay esta sensibilidad que mostró el electro es mayor después de una primera crisis, las primeras 24 a 48 horas. Y por eso de pronto dijo, es mejor estudiarlo, es mejor hacer los estudios, porque es que de aquí a que salga y pida la cita y le den la orden del electro, va a pasar meses. Entonces, importante esas primeras 24 a 48 horas de hacer el electro, porque hay una mayor posibilidad de detección de actividad intelectual epileptiforme. Entonces, es como una recomendación.
tengo una pregunta para mis compañeros. De nosotros, todos pensamos que todo... ¿Cuántos habitantes tiene Norte de Santander? Bueno, no sé Norte de Santander, pero creo que tiene 1 millón. 1 millón. ¿Y cuántos neurólogos hay? Somos 7. 7. Ok, 7. O sea que debe haber unos que 10.000 pacientes con epilepsia acá en la zona, extrapolándolo. Entonces, una buena pregunta, es una buena primera pregunta, es la cantidad de neurólogos podrían ver todos los pacientes que tengan sospecha de epilepsia. Probablemente no, ¿no? Entonces, yo sí creo que estando en un evento como el que estamos, lo que vemos es incentivar a los que estamos aquí presentes y que los que estén presentes sirvan como promotores de la... Y virtualmente, perdón. Sirvan como promotores de que pues debemos entender cómo se diagnostica habitualmente, cómo se diagnostica la epilepsia. Nosotros sabemos y conocemos las falencias que hay en las escuelas de formación cuando abordamos temas como estos tan específicos. Entonces, el sentido de un evento como este es que ustedes conozcan sí, conozcan cómo hacer o cuál es la ruta para hacer el diagnóstico para de esta manera poder tratar tempranamente nuestros pacientes, porque es que a veces lo que uno ve es que pacientes de zonas rurales que nunca pueden ir a las capitales o nunca lo hacen, se quedan sin tratamiento. Yo me imagino que ustedes muchas veces ven o lo han visto el niño que incluso tiene retraso por la cantidad de crisis que tiene, por la alta frecuencia de crisis y nunca pudo acceder a un neurólogo y nunca lo va a poder hacer. Hay zonas del país que claramente no tienen neurología y no tienen una forma de acceder a neurología ni la van a tener. Entonces yo pienso que el sentido de este evento es que ustedes entiendan cómo diagnosticar epilepsia y habrá casos que se nos salen de las manos y esos casos mandarlos al neurólogo. Yo creo que la situación de Bogotá no se puede extrapolar al resto del país donde en Colombia hay 400 neurólogos, por decir un número bruto, y la mitad están en Bogotá. Entonces, eso no podemos creer que la medicina pues va a funcionar para todos igual. Entonces, esta área afortunadamente cuenta con un buen número de neurólogos, pero no es la situación de todo Colombia. Entonces, creo que el sentido de lo que estamos haciendo aquí es que todos podamos diagnosticar, todos podamos iniciar tratamiento, identificar los casos que no podemos tratar para de esa forma remitirlos, que es además el sentido que tiene nuestro sistema de salud. Bueno, muchas gracias y solamente vamos a permitir una pregunta más para respetar el tiempo de ustedes y que tomemos un descanso. Voy a hacer la pregunta doble, es ¿cuántas crisis de epilepsia se pueden presentar en un día? Es la primera. ¿Y cómo sería el manejo de los pacientes que han tenido una hemorragia subaracnoidea por trauma y epilepsia? Esas serían las últimas preguntas y después de esto tomaremos un descanso de 20 minutos y reiniciaremos, terminando Jean Paul esto, volveríamos a retomar nuestras presentaciones a las 4 de la tarde. Adelante, doctor Vergara. Sí, no, realmente un paciente con epilepsia puede presentar muchas crisis al día en síndromes epilépticos. Yo he visto pacientes con 50 crisis al día sin ningún problema. ¿Listo? No es lo más común, ¿verdad? Pero puede pasar. En cuanto a la hemorragia subaracnoidea traumática, es la única indicación de hacer profilaxis con anticrisis, básicamente porque está demostrado que estos pacientes, si hacen crisis después de esta hemorragia, tienen más riesgo de morirse. Entonces, todos estos pacientes tienen indicación de tener profilaxis. Sí, básicamente eso. No sé si hay alguna otra duda. El tipo de crisis depende también del tipo de epilepsia que tenga el paciente. Entonces, si tenemos un paciente con el niño que les mostré con ausencias infantiles, un niño de esos puede tener en 1 hora 20 crisis. ¿Sí? Ahora depende del estado neurológico y del tipo de crisis. O sea, no se va a deteriorar tanto como el paciente que puede tener una epilepsia focal que es resistente a la medicación anticrisis y que puede tener también múltiples crisis en el día. Entonces, depende del tipo de epilepsia y de la etiología. Bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces los invitamos a un receso de unos 20 minutos. Tenemos acá el cafecito. Adelante, sigan. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Y a nuestros acompañantes, a nuestros participantes virtuales,
también los